Buenos días. Yo no sé si alguna vez os habéis preguntado por qué yo siempre digo buenos días y arranco inmediatamente con el mensaje. ¿Habéis preguntado eso? Cuando estábamos en Filadelfia, hace unos cuantos años atrás, estábamos en una iglesia donde nos congregábamos. El auditorio era tal vez 4 veces más grande que este, un poquito más tal vez. Y cuando estaba por comenzar, el pastor subía para predicar. Cuando se acercaba al púlpito, había una hermanita allí en la mitad del auditorio, en medio de la congregación, alzaba su voz clara, potente, y decía: "Preach the word, pastor. Pastor, predique la palabra". Y aquellas palabras le recordaban al pastor la responsabilidad que tenía en ese momento. Y me recuerda a mí que esta es la responsabilidad que yo tengo delante de vosotros en esta mañana. Y la otra cosa importante es que todos los que estamos aquí en esta mañana no queremos que yo os cuente cosas, sino que predique la palabra, porque estáis precisamente con ese propósito. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí. Amén. Entonces no perdamos tiempo. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20. Habíamos hablado al principio, ya no hace mucho tiempo, acerca de los 10 mandamientos, una introducción. Vamos a hablar de uno de los mandamientos, de estos 10 que tenemos aquí en la Biblia. No vamos a hablar de todos los mandamientos porque eso nos llevaría tal vez 1 año o 2 años y no tenemos tanto tiempo, por supuesto. Pero de todas maneras vamos a puntualmente tocar algunos que yo considero que tienen mucho contenido y sobre todo mucha aplicación para cada uno de nosotros. En esta mañana, en el capítulo 20, supongo que lo habéis leído más de una vez a este pasaje, es muy conocido, todos lo sabemos tal vez casi de memoria o a lo mejor de memoria. De todas maneras, dentro de este contenido tan hermoso debemos tener en cuenta una cosa muy importante, que los 10 mandamientos no han caducado. No es para guardarlos en una forma legalista, decir, bueno, mira, aquí está exactamente y debo guardarlo exactamente como está escrito, sino que debemos tener en cuenta qué es lo que nos enseña la palabra de Dios y cómo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento amplió precisamente lo que aquí nosotros encontramos en el capítulo 20 de Éxodo. Es decir, que debemos leerlo acompañado de lo que nos dice el Señor en el Nuevo Testamento. Bien, el capítulo 20 y versículo 7 dice: "No tomarás el nombre de Jehová, Dios en vano, Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano". Tremendo, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito acerca precisamente de lo que implica este versículo y de lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a en primer lugar definir cuando dice el nombre. ¿Sabe que el nombre siempre define a una persona? Todos tenemos un nombre y eso nos identifica, nos define. Y aquellos que nos conocen saben exactamente a qué nos referimos cuando mencionamos cualquiera de ellos. Ahora, aquí tenemos entonces el nombre. Tenemos que ir para este caso al capítulo 3 de Éxodo también, un poquito más atrás. Y entonces nos encontramos en el momento en que Moisés tiene aquel encuentro, aquel primer encuentro con el Señor. Dice el capítulo 3 que Moisés se acerca porque ve la zarza que ardía y no se consumía. Cuando se acerca, Dios le dice: "Quita tu sandalia porque el lugar que estás pisando es santo". Y luego le añade: "Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob". Es una primera presentación y inmediatamente Moisés, dice en el versículo siguiente, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La Biblia lo dice: si aquel que mirare a Dios morirá. Isaías estaba quebrantado cuando tuvo aquella visión y dijo: "Muerto soy porque mis ojos han visto al Santo". Es decir, que hay una tremenda relación entre lo que es la presencia de Dios y su santidad. Y eso es el contraste que hay entre lo que es el Dios Santo, y cuanto más vemos la santidad de Dios, más vemos nuestro pecado, más vemos nuestra iniquidad, más vemos la condición en que nos encontramos. Luego Dios le dice entonces en los versículos siguientes:
dice, he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Un poquito más abajo dice el versículo 10, ve porque ahora te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo. Es interesante que aquí habla de mi pueblo y más adelante dice mi hijo. El pueblo de Israel era su pueblo, pero también era su hijo. Entonces dice versículo 12, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Yo estaré contigo y esto será por señal. Ahora, no sé si nos preguntamos, ¿cuál será la señal? ¿Todas las plagas? ¿Que las langostas, que la sangre, que esto y que el otro? Esa sería la señal de que Dios estaba con Moisés. Yo creo que la gran señal, porque aquí dice que yo sacaré al pueblo. Ahora, ¿cómo lo sacó? ¿Qué fue lo que realmente hizo que el pueblo pudiera salir de la esclavitud? Fue el cordero sacrificado, fue la Pascua, fue la muerte de los primogénitos, fue el haber confiado en la sangre puesta sobre el marco de la puerta para salvación, para liberación. Y dice, esta es la señal de que yo estoy contigo. Y la sangre siempre será señal de liberación, como lo es y lo ha sido para cada uno de nosotros los que hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador. La sangre es la señal de que Dios ha hecho una obra en cada uno de nosotros. Era la señal de que Dios estaba con Moisés y estaba también liberando al pueblo. Yo estaré contigo. Pero Moisés tenía algunos problemas. Dice, bueno, muy bien, todo está perfecto. Cuando yo vaya a los ancianos y les diga, bueno, Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nos va a liberar. Entonces ellos me van a preguntar, y yo me pregunto, tal vez habrá dicho Moisés, ¿cómo es tu nombre? Ahora, era una pregunta normal en cierta manera, porque Moisés había sido criado en la cultura egipcia. Y entonces si alguien le preguntaba a Moisés, ¿cuál es el dios del sol? El dios del sol es Ra. ¿Cuál es la diosa de la resurrección? Osiris. ¿Cuál es la diosa de la vida? Isis. ¿Cuál es el dios de las tinieblas? Set. Y por ahí seguimos una larga lista, porque los egipcios tenían una enorme cantidad de dioses. Cada cosa prácticamente era un dios. Entonces, si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de nuestros padres, pero ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Y entonces aquí viene la gran revelación. El versículo 14. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el nombre secreto de Dios. Yo soy. Si lo escribimos en hebreo, tenemos una yod, una hei, una bab y una hei. Yod, Had, Bab y otra vez una Hei. Si lo giramos y lo damos vuelta, tenemos lo que se llama el tetragramatón, que luego alguien le puso letras y tenemos Yahvé. Pero eso es dar una traducción a lo que es el nombre. Ahora, de todas maneras, aquí dice el versículo 15, este será mi nombre para siempre. Este es mi nombre para siempre. Es interesante que yo soy es un verbo que no está en pasado, ni está en futuro, está en presente, en eterno presente. ¿Por qué? Porque lo que declara la eterna existencia de Dios, su carácter, su deidad y su autoridad. Por eso en el idioma hebreo no existe la palabra ser o estar o el verbo ser o estar, porque yo soy pertenece pura y exclusivamente a Dios, nada más, a Dios. Y nadie del pueblo de Israel se atreve a nombrar el nombre de Dios. Por eso cuando un judío se refiere a Dios le llaman Hashem, el nombre, o Adonai, Señor, pero no dicen el nombre. El Salmo
111:9 dice, santo y temible es su nombre. El Salmo 99:3, alaben tu nombre, grande y temido, Él es santo. El Salmo 8:1 dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y acerca del Señor dice la palabra en Filipenses que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Es interesante que en el Nuevo Testamento el yo soy lo tenemos varias veces en los evangelios. Yo soy, dijo Jesús, la puerta, el agua, el camino, la verdad, la vida, etc. Yo soy. Dios le dijo a Ananías acerca de Pablo, yo haré, él descubrirá, él sabrá, él experimentará cuánto le va a costar sufrir por el nombre. Y cuando nosotros recordamos esa oración que sabemos prácticamente de memoria, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Un hombre de Dios, Charles Wesley, en 1739 escribió, tu santo nombre alabaré, bendito Redentor, ni lenguas mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor, en él encuentro paz, salud, el pecador. Es un himno hermoso que fue escrito, ya digo, en 1700 y tanto. Pero dice el versículo, no tomarás, no pronunciarás, no usarás el nombre en vano, en forma vacía, inútil, sin sentido, superficial, despectivo, injustificado. En el nombre de Dios, entre 1096 y 1272, 8 cruzadas salieron de Europa rumbo a las tierras bíblicas con el propósito de liberarlas de aquellos que estaban gobernando en aquellos días. Pero ¿qué hicieron estos cruzados que llevaban una cruz por estandarte y viajaban y hacían cosas en el nombre de Dios? Violaban, mataban a judíos o musulmanes sin mirar uno u otro, saqueaban y hacían toda clase de tropelías en el nombre de Dios. En el nombre de Dios, en 1534, en la ciudad alemana de Münster, hubo una tremenda masacre, una lucha religiosa sectaria que trajo una tremenda herida en aquellos días entre la población de aquel país. En el nombre de Dios, el 27 de octubre de 1553 fue quemado en la hoguera en Ginebra el teólogo y médico aragonés Miguel Servet, acusado de hereje por Juan Calvino. Tremendo, ¿verdad? En el nombre de Dios. En el nombre de Dios, la Santa Inquisición mató a miles. Eso lo sabemos todos, es la historia. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios, y no hace mucho tiempo, católicos y protestantes estaban enzarzados en una lucha fratricida en Irlanda. Y miles murieron, y miles sufrieron, y miles llevan todavía las marcas de aquella trágica guerra. ¿Cuántas cosas se hicieron y se siguen haciendo en el nombre de Dios? Dice la Biblia en Levítico, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Y Jesús dijo, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Lo demás es vanidad. Versículo, volviendo otra vez a Éxodo 20, dice, porque Dios, lo leo en la Biblia de las Américas, el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Vamos a leer unos versículos solamente en Levítico, capítulo 24 de Levítico dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo
Entonces les llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Salomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él y apedréenlo, toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. No tendrá Dios por inocente al que es culpable, de ninguna manera. Blasfemar, en el sentido religioso, vituperar, injuriar, hablar de Dios con desprecio, maldecir, rebajar, denigrar, ofender, desear el mal a otra persona. Cada día, a cada momento, oímos como el nombre de Dios es blasfemado en muchas y distintas maneras. Es rebajado, es denigrado, es ofendido. Y aun cuando se juzga a Dios por las cosas que suceden en nuestro mundo, ¿por qué si Dios es amor hace esto? ¿Por qué si Dios sabe? ¿Por qué Dios es culpable? ¿Por qué? Por las cosas que hemos sembrado y estamos cosechando. Nada más. El mundo cosecha lo que ha sembrado. Toda la gente cosecha lo que ha sembrado. Nada más. Y no echemos nunca la culpa a Dios. Porque estamos viviendo en una sociedad cada vez más atea, cada vez más incrédula, cada vez más agnóstica. Y no podemos de ninguna manera echar la culpa a Dios de las cosas que nosotros mismos hemos hecho. Versículo 7 otra vez, en Éxodo capítulo 20. Ahí me salté una cosita porque la dejaba para este momento. Porque dice aquí: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios. Y cuando dice tu Dios, está diciendo mi Dios. Cada vez que lo leemos y dice tu Dios, es mi Dios. En otras palabras, eso nos lleva a una responsabilidad personal. Nos lleva a pensar en nuestro compromiso, en nuestra dependencia, en nuestra sumisión, en nuestra entrega, ya que pertenecemos a la familia de Dios. Y eso no habla a nosotros, no le habla al vecino, no habla el que está sentado a tu lado, no habla a el vecino de piso. No, me habla a mí y me dice: no tomarás el nombre del Señor jamás de los jamases, jamás, nunca tomarlo en vano. Como creyentes, nuestra manera de hablar sin sentido, adoptando palabras o expresiones mundanas, conversaciones livianas, prometer poniendo a Dios por testigo, poniendo en duda la soberana voluntad de Dios, juzgando sus propósitos, culpando al Dios soberano de todos los males de la tierra, podemos caer en el problema de estar hablando o usando el nombre del Señor en vano. Debemos tener mucho cuidado en eso. Debemos tener mucho cuidado. Todos debemos tener mucho cuidado. Ahora, vista la situación y vista el tiempo en que vivimos y vista todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, nos preguntamos: ¿y a todo esto por qué Dios guarda silencio? Frente a todo lo que sucede, frente a todo lo que vemos, frente a todo lo que oímos, frente a todo lo que nos toca vivir en estos días. Es posible que, como se dice muchas veces, aquel problema ya ha prescrito, no, aquella sentencia ya ha prescrito, así que no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Creemos que esto que dice la Biblia ha prescrito? De ninguna manera. Y lo dice el Nuevo Testamento: Dios es fuego consumidor. No ha prescrito. ¿Por qué Dios no actúa de acuerdo a lo que dice aquí el mandamiento? ¿Por qué Dios no tiene por inocente al culpable? Hagamos otra pregunta. ¿Qué pasaría si Dios desatara su ira? ¿Qué pasaría si Dios desatara su ira contra todos los que blasfeman su nombre? ¿Cuántos quedaríamos en la tierra? Y hay una razón que realmente es gloriosa. La razón de por qué Dios guarda silencio es por su infinita misericordia. Es por su misericordia. Es interesante que la palabra misericordia en hebreo significa vísceras o entrañas,
porque la misericordia brota de adentro, de lo más profundo de nuestro ser, o en este caso de lo más profundo de Dios. Expresa un sentimiento íntimo, profundo, que lleva precisamente a perdonar al más perdido pecador. Dios tiene misericordia. Dice la Biblia en el Salmo 86:15, tardo, lento para la ira y grande en misericordia. Es interesante, no sé si podéis captar lo que quiero decir, pero esta palabra en hebreo, esta parte de aquí, quiere decir que Dios tiene nariz larga. Es una expresión que quiere decir que implica que la ira viene de lo profundo de una persona y sale o se expresa a través de lo que sale de la nariz. Si queréis una ilustración, mirad un animal, una vaca, un toro cuando está enfurecido y cómo sale por la nariz esa expresión de cómo se encuentra. Esa es la idea, pero el asunto es este: Dios tiene nariz larga, es decir que cuando llega ya no hay ira. Por eso dice lento para la ira y grande en misericordia. Grande es hasta los cielos tu misericordia. Misericordioso y clemente es el Señor. Y podemos nosotros dar fe de que esto es así. Porque Dios es misericordioso, no nos paga como merecemos. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos, porque aún el más grande blasfemo pecador puede recibir perdón y salvación si ha confiado en el sacrificio de Jesús. John Newton, nacido en Londres en 1725, era un marinero impío, blasfemo, comerciante de vidas humanas, llevaba en su barco siempre seres humanos para ser vendidos como esclavos, un pecador endurecido como la vida que llevaba. ¿Cuántas veces tuvo que echar por la borda a aquellos que morían en las travesías porque morían de hambre o morían por enfermedades, que las había montones? ¿Cuántas veces escuchó los lamentos de aquellos que llevaban su barco y nada pasaba? Indiferente, todo formaba parte de la vida que llevaba. Una noche de marzo de 1748, mientras navegaba con su carga humana, se desató una furiosa tormenta, azotando a su antojo la embarcación. El rugir de la tempestad y el crujido de las cuadernas del barco sobrepasaban los cánticos de los cautivos que creían morir encerrados en lo más profundo del barco. La tormenta golpeó tan fuertemente la embarcación que Newton, aterrorizado, creyendo que su barco se iba a hundir y que él moriría sin remedio, y a pesar de haber sido un blasfemo, un perseguidor, un negacionista en todos los sentidos, de haberse burlado de los cristianos y de lo que implicaba la vida de cada uno de ellos, en aquel momento dobló sus rodillas y clamó por la misericordia de Dios. En 1773, John Newton escribió Amazing Grace, maravillosa gracia, un himno cantado en todos los idiomas del mundo, que proclama que el perdón y la redención es posible mediante la gracia de Dios. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido, Él me halló. Qué glorioso. Pensaba que iba a estar más tiempo, pero el tiempo ya he terminado prácticamente, pero de todas maneras creo que debemos pensar, ¿estoy yo disfrutando de esa bendita misericordia de la que habla la palabra de Dios? No creo que haya entre nosotros traficantes de esclavos, pero sin embargo hay algo que no debemos tener en cuenta, que no importa si hemos sido traficantes de esclavos o simplemente alguien normal. Somos pecadores, perdidos, a menos que confiemos en la gracia de Dios, en su misericordia, la cual es más alta que los cielos, es infinita. Confiando en Jesús podemos ser salvados como aquel perdido traficante o cualquiera de nosotros. Si grande es la misericordia de Dios, pero aún así el mandamiento no es invalidado, y cuidemos de no caer en la trampa del diablo
de hablar de su nombre en vano. Honremos, exaltemos, glorifiquemos, santifiquemos el nombre de aquel a quien invocamos como nuestro Dios. Y dejo unas últimas palabras del Salmo 34:3. Dice: engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Amén.